Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Nada, como os comentaba, muchísimas gracias por participar en esta jornada de la Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Eh, Antes de comenzar, voy a poneros un poquito en contexto. Como bien sabéis, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puesta en marcha en toda España por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Están cofinanciadas por fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo poner en valor las nuevas tecnologías. Lo que queremos es mostraros cómo pueden ayudaros en vuestras tareas del día a día, cómo pueden ayudar a mejorar vuestro trabajo en las empresas. En el caso de las oficinas Acelera Pyme para entornos rurales, lo que queremos es llevar todas las acciones de las oficinas Acelera Pyme a municipios de menos de 20.000 personas, en nuestro caso de la provincia de Guipúzcoa. Para conseguir los objetivos de la oficina, lo que estamos haciendo es jornadas divulgativas, jornadas de demostración de tecnologías, productos, servicios para mostraros, pues como os digo, cómo funcionan estas tecnologías y cómo os pueden ayudar a resolver los problemas del día a día. Tenemos también un servicio para ayudaros a resolver las dudas, los problemas que os puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Y también queremos ser un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Queremos poner en contacto a las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores y en breve, me imagino que igual ya estáis al corriente, se va a poner en marcha el Kit Consulting. También queremos estar trabajando dentro de ese programa de ayudas para intentar ayudaros a que podáis obtener las subvenciones que se van a poner a disposición de las empresas. La jornada de hoy, dentro del ciclo de inteligencia artificial que hemos organizado en colaboración con Listos & Co, con Juan Gómez en este caso, vamos a hablar un poquito, estábamos comentando antes de abrir la sesión, que bueno, va a llegar un futuro en el que tampoco vamos a ser capaces de diferenciar a una persona de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a ver esas habilidades de pensamiento que nos diferencian a los seres humanos de la inteligencia artificial, que hoy en día, como me comentaba Juan, pues la línea sí que está bien marcada, pero en un futuro no sé si va a ser así, ¿no, Juan? Correcto. Pues adelante, todo tuyo y quedamos a la expectativa de lo que nos cuentes. Perfecto, muchísimas gracias. Pues comparto pantalla. Muchísimas gracias a todos. Lo que vamos a visualizar hoy es qué habilidades de pensamiento me van a permitir en un futuro diferenciarme un poquito de la inteligencia artificial y, por lo tanto, ser más válido, ser más productivo, ser más eficiente y ser más valioso dentro de mi puesto de trabajo. Obviamente, en todo lo relacionado con la inteligencia artificial hay muchísima incertidumbre, con lo cual no sabemos realmente lo que va a pasar, pero ya se están haciendo estimaciones de cuáles son las habilidades normalmente soft skills, las habilidades blandas, que es necesario que tenga un trabajador pues, para poder desarrollarse más profesionalmente en el futuro y evitar en la medida de lo posible ser sustituido por una inteligencia artificial. Recordemos que se estiman que en los próximos 25 años va a haber 300 millones de sustituciones laborales por inteligencia artificial, o sea, 300 millones, una estimación de 300 millones de despido. Obviamente, todas estas cifras, de nuevo, son cifras muy grandes y muy estimativas y con mucha incertidumbre, pero sí que es cierto que se prevé una gran transformación dentro de lo que es la fuerza laboral. Y esa transformación dentro de la fuerza laboral pues va a hacer que sea necesario que desarrollemos nuevas habilidades que nos permitan ser muchísimo más productivos en nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Ahora mismo no pensaríamos en una persona con habilidades, que no tuviera habilidades de ofimática, o que no tuviera habilidades de conexión a Internet, o que no tuviera habilidades de buscar información en tiempo real en Internet, o que no sea capaz de utilizar una plataforma colaborativa como Office 365, como Google Workspace. Realmente ahora mismo un trabajador que tuviera esas carencias, pues no formaría parte de lo que podría ser empleable para el presente. Eso va a suceder en el futuro en relación con la inteligencia artificial. Bien, de acuerdo, teniendo en cuenta toda esta incertidumbre, que es muy alta, es muy elevada, lo sé, vamos a hacer una estimación de lo que podrían ser las 5, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchas empresas de consultoría, son las habilidades de soft skills blanda que es necesario que desarrolle un profesional para que en un futuro sea más competitivo, tanto porque evite ser sustituido por la inteligencia artificial,
como para que le permita trabajar con la inteligencia artificial de una manera más eficiente, ¿de acuerdo? Es comunicación efectiva, obviamente hay una parte de comunicación entre seres humanos que es muy importante, porque estás trabajando no solo a través de texto, sino a través de comunicación no verbal. ¿De acuerdo? O sea, nosotros no solo utilizamos la comunicación verbal, no utilizamos la comunicación no verbal. Y ahora mismo estamos en un mundo un poquito monomodal con la inteligencia artificial, casi nos relacionamos con ella a través de texto. Ya está apareciendo ChatGPT Vision, ya está apareciendo DALL-E. Dentro de poco aparecerá Sora, con lo cual la multimodalidad cada vez será más grande, con lo cual cada vez nos relacionaremos con la inteligencia artificial desde varios puntos de vista y no solo desde la comunicación verbal. De hecho, la aplicación de escritorio que ahora mismo ya está disponible, ChatGPT 4o, y la aplicación de móvil de ChatGPT ya te permite interactuar con ellos a través de voz. Obviamente es una transcripción, es algo bastante sencillo, pero ya te permite, ¿de acuerdo? Ya te permite hacerte a través de voz. Segundo, la empatía. Obviamente, las emociones y los sentimientos que hay detrás de una comunicación no verbal, como la molestia, la insatisfacción, la ironía, la ira, etcétera, son elementos que, bueno, pues nos van a permitir trabajar en un entorno laboral muchísimo mejor porque captamos y empatizamos con esas personas con las cuales estamos trabajando. Pueden ser nuestros clientes, pueden ser proveedores, etcétera. Pensamiento crítico. Este para mí quizá es el más importante, que es, oye, dentro de todo lo que tiene la inteligencia artificial, que lo que más se habla como problema es la alucinación de la inteligencia artificial, lo más poderoso es el pensamiento crítico, que es el pensamiento humano que nos hace discernir entre aquella información de la inteligencia artificial que es de calidad y aquella información que no es de calidad o que se la ha inventado, con lo cual nosotros aplicamos ese pensamiento crítico para tomar una discernión y para ser capaces de distinguir. Pensamiento analítico. En esto es muy bueno la inteligencia artificial, pensamiento analítico, pero nosotros tenemos la capacidad que no tiene la inteligencia artificial de tener un pensamiento holístico y trocear la información por parte. ¿Qué tiene la inteligencia artificial, ChatGPT y Copilot? Tiene la ventana de contexto. ¿La ventana de contexto qué es? Es la capacidad, la limitante que tiene la inteligencia artificial para procesar prompts o solicitudes en tokens, que normalmente equivale a palabra, aunque no son palabra, y que permite que nosotros, que la inteligencia artificial procese esa información. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un pensamiento holístico, una visión una visión a largo plazo y una visión estratégica que no tiene inteligencia artificial porque ChatGPT tiene una limitación de ventana de contexto aproximadamente, creo que era de 4.000 tokens, aproximadamente 7 páginas. Y creo que de Copilot era aproximadamente 20.000 tokens, creo que era aproximadamente estarían en 20 páginas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, que la inteligencia artificial es capaz de procesar información, a no ser que nos metamos en un Azure Machine Learning, en un Big Data, tiene la capacidad de procesar información de una manera, bueno, pues limitada, como podría decirse una comparativa como nuestra memoria a corto plazo. El pensamiento analítico nos va a permitir que nosotros podamos trocear la información, que podamos tener esa visión global y que de esa manera, bueno, pues seamos más compatibles y un poquito por encima de la inteligencia artificial. Y finalmente el pensamiento creativo. Pensamiento creativo que es la capacidad de tener pensamientos disruptivos, ideas disruptivas, fuera de la caja, que no estén basados en los datos que ha sido entrenado la inteligencia artificial. Que a ver, que la inteligencia artificial ha sido entrenado en billones de datos, con lo cual, bueno, nos genera una ventaja en ese aspecto. Pero la creatividad son conexiones entre diferentes sectores, entre diferentes neuronas que establecen asociaciones entre realidades que a lo mejor están muy separadas. ¿De acuerdo? Y bueno, en eso también podemos ser complementarios con la inteligencia artificial porque nosotros podemos establecer una correlación entre, bueno, pues a lo mejor el fútbol y un tema de política, que la inteligencia artificial, aunque ha sido entrenado, pues normalmente sacará conclusiones de política a partir de datos de política y conclusiones de fútbol a partir de fútbol. Pero establecer las conexiones entre diversos sectores o ámbitos de contenido, bueno, pues es una capacidad que tenemos nosotros. Aquí quiero ser tan positivo como pesimista. Optimista, ¿por qué? Porque sí que es cierto que estas soft skills, nosotros ahora mismo estamos bastante
por encima de la inteligencia artificial. Pesimista porque la inteligencia artificial cada vez está avanzando más en todas estas soft skills. Con lo cual, no lo veáis como un punto de vista negativo. Podemos utilizar la inteligencia artificial para desarrollar estas soft skills, para diferenciarnos aún más y ser más y complementar más a la inteligencia artificial. Pero, como veréis a lo largo de la presentación de hoy, cada vez la inteligencia artificial está siendo mejor en muchas de estas soft skills. Primero, comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva y por qué? Oye, pues nos hace ser un poquito diferentes de la inteligencia artificial. Es la capacidad de transmitir información de manera clara y comprensible, adaptando el mensaje al contexto y al público objetivo, asegurando que la intención y el contenido del mensaje se comprenden completamente. ¿Por qué es esencial en un entorno laboral? Porque facilita que colaboremos de manera más eficiente, nos permite transmitir los problemas correctamente para que se resuelvan y nos permite tomar decisiones y construir relaciones sólidas con otras personas. ¿Dónde aplicamos la comunicación efectiva en el trabajo diario? En nuestro entorno laboral, cada vez que hacemos una presentación o asistimos a una reunión, cuando hacemos una negociación o una resolución de un conflicto, cuando nos comunicamos con clientes y colegas, cuando nos estamos comunicando a través de informes o de correos electrónicos, cuando estamos haciendo o recibiendo coaching o feedback o cuando estamos liderando o motivando equipo. En todas estas acciones que normalmente hacemos los seres humanos, pues nosotros en ese punto nos diferenciamos. Pero si os dais cuenta, la inteligencia artificial, aunque no tiene la capacidad de hacer presentaciones y reuniones, ni de negociación y resolución de conflicto, ni de comunicarse con clientes y colegas, etcétera, ya nos permite escribir informes, correos electrónicos, nos permite tener un feedback sobre nuestros comportamientos, nos permite detallar ideas para las presentaciones, nos permite sugerirnos ideas para hacer negociaciones, con lo cual, obviamente todo esto lo hacemos como seres humanos cuando estamos presentando ante otros seres humanos, pero la inteligencia artificial nos permite empoderarnos para hacer todas estas tareas de mejor manera. A ver, es cierto, para la IA aún es desafiante. Los desafíos, bueno, pues sobre todo tiene un puntito de conexión con la empatía, que lo veremos más adelante. A ver, a la IA le cuesta replicar la habilidad de la comprensión emocional, la interpretación del lenguaje no verbal, adaptarse a situaciones que son cambiantes. Por ejemplo, la imagen que veis superior, bueno, pues la IA puede decir, oye, pues una persona satisfecha y feliz. En la imagen de abajo, nosotros somos conscientes de que es una persona que probablemente se acaba de graduar y también es muy feliz, aunque esté llorando. La IA puede confundir esas lágrimas con una situación estresante, ¿de acuerdo? Entonces, aunque la IA está mejorando muchísimo en el tema de la comunicación, aún le falta la capacidad de la comunicación no verbal. ¿De acuerdo? En esa parte de empatía, de lectura de emociones, en esa parte somos nosotros bastante mejores. ¿Cómo podemos desarrollar la habilidad sin la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar estas habilidades? Esta habilidad de presentación, de comunicarnos en público, de hablar frente a compañeros, ser capaces de sintetizar, ser capaces de dar tareas específicamente detalladas, bueno, pues lo podemos hacer con técnicas como el elevator pitch, que es cuando una persona realiza una presentación de un tema específico con un tiempo limitado y se evalúa la claridad de estructura y capacidad de mantener la atención y de comunicar correctamente el mensaje. Por eso es bueno la técnica de un elevator pitch, porque no solo te permite interactuar a través de una comunicación no verbal, sino también te permite que optimices ese tiempo para que la comunicación sea lo más condensada en el tiempo y sea capaz de transmitirse el mensaje con la mayor concreción. Nosotros podemos hacer simulaciones de elevator pitch, de esa manera nos diferenciamos un poquito de la inteligencia artificial, y la situación del elevator pitch, estoy seguro que la conocéis, es convencer a un ejecutivo importante sobre un proyecto en el tiempo que dura un viaje en el ascensor. Aproximadamente pues son 30-60 segundos. ¿Esto qué pasa? Pues que nos obliga a ser claros, concisos, llamar la atención, tener un hook, como se le llama en inglés, tener un anzuelo, sintetizar la información clave y transmitir el mensaje totalmente completo para que no quede ninguna duda.
Esto es muy bueno porque nos permite dar encargos a nuestros compañeros, ser unos buenos líderes transmitiendo una tarea, presentar un informe, hacer una presentación con unos resultados. El elevator pitch nos sirve para todo porque nos permite comunicarlo de manera consistente, coherente, clara y concisa en muy poco tiempo, estableciendo una captación emocional, un hook, una conexión con la audiencia. ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad con la IA, con la inteligencia artificial? La IA puede apoyar el desarrollo de la comunicación a través de herramientas de análisis de lenguaje. De hecho, ya hay muchas herramientas de análisis de lenguaje que te monitorean el sentimiento dependiendo de las palabras que estás utilizando en una reunión, que te dan feedback automatizado. Pues, por ejemplo, cuando en Microsoft Teams Pro, que ya tiene Copilot, te da un feedback automatizado a lo mejor cuando estás haciendo un proceso de venta de si estás vendiendo bien, entrenamiento en habilidades de presentación, simulaciones interactivas, etcétera. Pero sobre todo, lo que ahora mismo está más cerca de nuestro alcance son los chatbots y asistentes virtuales que nos proporcionan práctica en la comunicación escrita y oral. No tanto en la no verbal, porque como ya hemos visto, bueno, pues aún la inteligencia artificial tiene área de mejora. Pero lo que es en la comunicación escrita y oral, en lo que es en una transcripción de una videollamada de Teams o en una redacción de un correo electrónico, ahora sí. Nosotros tenemos en ChatGPT, en la versión 4, la versión de pago, tenemos un montón de chatbots, asistentes virtuales, que nos permiten mejorar nuestras competencias comunicativas. Está Skillful Communication Coach, está Corporate Communicator, que lo que hace es centrarse en la capacidad de redactar informes, el vocabulario que utilizas en tus presentaciones, las habilidades a la hora de escribir emails, etcétera, y te permite mejorar toda la capacidad expresiva que tiene a través de palabra o a través de texto escrito. Todos estos bots son como un chatbot, un asistente de bot personalizado, pero optimizado y entrenado específicamente para tareas comunicativas. Con lo cual podemos utilizar estos bots para mejorar nuestras capacidades comunicativas para que en el futuro bueno, pues tengamos ese diferencial. Podemos escribir emails, podemos copiar y pegar presentaciones, podemos presentar informes y podemos solicitarle que nos ayude a mejorar pues, nuestra fluencia comunicativa, nuestro tono, nuestro estilo, etcétera. Por ejemplo, un caso, un analista en una empresa de consultoría en transformación digital necesita presentar los resultados preliminares de un estudio sobre integración de inteligencia artificial en los procesos operativos de un cliente. Sin embargo, su jefe tiene una marcada preferencia por la información concisa y enfocada exclusivamente en resultados financieros, mientras que el estudio abarca pues, aspectos más amplios como la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Además, el jefe es conocido por su escepticismo respecto a la adopción de nuevas tecnologías. Lo que añade una capa de dificultad porque es un proyecto de transformación digital, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué nos da como resultado la inteligencia artificial? Nos da una serie de recomendaciones a través de estos chatbots de comunicación, de skill, de mejora de comunicaciones, muy, muy específicos, basados en la personalidad de la persona a la que le vamos a presentar y de los objetivos que tenemos que cumplir para adaptar ese mensaje comunicativo, esa presentación, a que satisfaga mejor las expectativas de este tipo de jefe. Enfocar en el ROI, con gráficos claros, datos cuantitativos, datos visuales, vincular beneficios operativos, conectar mejoras en eficiencia operativa con satisfacción de cliente, ejemplos de otras empresas para reducir eh, su falta de creencia, análisis de riesgo, te está dando recomendaciones de cómo podrías enfocar tu propuesta, tu informe, en base al análisis que tú has hecho de la personalidad del receptor de tu mensaje. Con lo cual, la comunicación es algo que nos va a diferenciar muy fuertemente, muy, muy fuertemente, de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo la inteligencia artificial nos va a permitir mejorar nuestra capacidad comunicativa, adaptando nuestros mensajes, nuestra manera de hablar, nuestros textos, nuestras presentaciones, nuestras diapositivas a los objetivos y al receptor del mensaje. Con lo cual os recomiendo mucho que utilicéis estos chapos porque te permite optimizar muchísimo tu capacidad comunicativa. De hecho, a ver, cuando haces un elevator pitch,
Yo creo que lo más importante es en un elevator pitch no es tanto los 30 segundos, 30, 60 segundos que habla, perdón, el de texto, de contenido que le expones a la otra persona, sino la comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante, bueno, pues la confianza, seguridad, mirar a los ojos, la simpatía, movimiento de las manos para reforzar tu speech, etcétera. Pero aún así, existen chatbots ya en ChatGPT. Hay uno que la verdad es bastante bueno, la verdad lo he utilizado yo, es bastante bueno. Ahora os voy a poner un ejemplo, que es Elevator Pitch Coach, ¿vale? Que te impulsa tu capacidad para estructurar un pitch una presentación en un elevator pitch, esos 30 o 60 segundos para hacer resonar tu mensaje. Obviamente no te está valorando tu comportamiento no verbal, tu capacidad de conectar visualmente, tu simpatía. Obviamente eso no te lo valora, pero sí te permite estructurar, organizar tu estructura de presentación y la verdad es que te da recomendaciones muy buenas. El hook inicial, que es captar la atención, oye, con una información impactante o provocativa. ¿Sabes que las pequeñas empresas pierden miles de dólares al año por una mala gestión de inventario? Presentación, introducirte a ti mismo y ahora startup. Problema, explicar el problema. Solución, presentar tu producto o solución, cómo resuelve el problema. La propuesta de valor, que es aquello que te hace o diferente o superior a los demás. Pues eres más eficiente, eres más barato, tienes un mejor diseño, etcétera. El call to action, muy importante, qué es lo que yo estoy esperando de ti, de mi receptor, de mi oyente, y luego el cierre. El cierre es una invitación abierta, una invitación a seguir la conversación después del call to action. Si os dais cuenta, esto es un ejemplo muy sencillo, pero incluso ya viene definido con los segundos, ya viene definido con los segundos que le debes dedicar a cada una de los statements que tienes que hacer en un elevator pitch. Con lo cual, la capacidad de comunicación que tú puedes desarrollar a través de la mejora de la capacidad de tu comunicación a través de la inteligencia artificial es muy buena, con lo cual incluso, aunque la inteligencia artificial a día de hoy no puede analizar perfectamente tu comunicación no verbal, sí que puede reforzar la verbal. Guión de una presentación, estructura de un informe, un pitch, presentación de una startup, redacción de un email de trabajo, etcétera. Ahora hemos dicho que la comunicación no verbal no está muy bien desarrollada dentro de la inteligencia artificial. Es tanto mentira como verdad. No sé si conocéis Sparhire, MyInterview, HeroView. Son sistemas automatizados de entrevistas laborales a través de vídeo. ¿De acuerdo? El concepto detrás de estos AVI, que son Automatic Video Interview, normalmente los están utilizando grandes multinacionales. Pues es muy sencillo, los aplicantes, normalmente suelen ser multinacionales porque tienen procesos abiertos pues de miles y miles de candidaturas y bueno, pues intentan optimizar el proceso de selección haciendo un filtrado lo más rápido posible y también intentando evitar los sesgos que podría tener un proceso humano en una selección de un candidato. Bueno, los candidatos son invitados a interactuar con una plataforma de contratación, Sparhire, MyInterview, HireVue. Se graban y envían el vídeo, normalmente un vídeo respuesta, con las preguntas que les va haciendo el sistema, que están automatizados. Oye, pues hacer una pregunta, te doy 10 minutos para que respondas. Te hago otra pregunta, te doy 5 minutos. Una IA analiza las respuestas en vídeo. A ver, lo más importante es que analiza la transcripción. Es como Happy Escribe o como otras plataformas que lo que hacen es analizarte todo el audio, lo transcriben y analizan las palabras claves, la gramática, la capacidad expresiva, la riqueza de vocabulario, etcétera. Pero también dicen, y yo me lo creo, analizan también no solo la transcripción de las respuestas, sino cómo se comporta facialmente. A ver, esto es peligroso, ¿vale? Porque las expresiones faciales, bueno, pues pueden ser engañosas, pero es un análisis complementario que utilizan a la transcripción, ¿de acuerdo? La transcripción es el contenido, riqueza verbal, capacidad expresiva, si respondes al punto, si eres breve, si tienes un vocabulario técnico, todo. Y la parte facial es si estás haciendo contacto, si no te sientes nervioso, si no te sientes tenso, si eres capaz de mover tus manos de una manera tranquila pero no nerviosa.
Entonces complementan esos dos elementos, el del análisis del comportamiento no verbal y el verbal. A ver, preparaciones para esta entrevista. Si alguna vez tenéis la mala suerte, porque la verdad son horrorosas, estar hablando, grabando es lo peor del mundo. Determinar si la entrevista va a utilizar la IA, es muy probable, no van a ser visualizadas de manera manual. Configura un fondo neutro y asegura una buena iluminación y sonido. Practica las respuestas a simulacro. De hecho, normalmente estas plataformas te permiten grabar varias intervenciones y quedarte con la mejor. Sé natural y auténtico, dentro de la medida de lo posible. Bueno, pues no te comportes como un usuario virtual de Sintesia. Y bueno, también es muy recomendable grabar la pantalla, capturar la pantalla mientras te estás grabando para luego hacer mejora. Con lo cual es muy bueno grabarse y verse a sí mismo. De nuevo, ahora mismo hay limitaciones para hacer procesamiento de vídeo y de comportamientos faciales en comportamiento no verbal, ¿de acuerdo? Pero ya existe. El Read Score es la métrica con la. De hecho, el Read Score lo evalúan para las reuniones, ¿vale? Para las reuniones. No lo aplican para el tema de captación. Read Score evalúa la efectividad de las reuniones y combina un análisis de sentimiento y de compromiso. Mide las reacciones, el nivel de interés de los asistentes en tiempo real y luego tiene varias puntuaciones por si ha habido un sentimiento positivo las veces que has sonreído, por ejemplo, o las veces que has asentido, con el engagement, que es el tiempo que has hecho contacto visual, etcétera. Con lo cual, el Read Score te hace un procesamiento, obviamente, de la transcripción, del lenguaje natural, si has utilizado qué tipo de palabras, si son de sentimiento positivo o son de engagement, pero analiza expresiones faciales, movimientos de cabeza, lenguaje corporal, además de la transcripción de la voz. Con lo cual ya están analizando, a ver, a lo mejor no puedes llegar a un nivel de sofisticación tal que te permita hacer un análisis de cada una de las expresiones faciales, pero sí te permite si has estado haciendo contacto visual, si has sonreído, si has asentido, si te has movido o si en ese momento te has levantado, has apagado la cámara o has desconectado o has mirado para otro lado. Con lo cual, el sentimiento y el engagement, por esos matices que son muy sencillos de comunicación no verbal, ahora mismo ya se están aplicando tanto en software de entrevistas, como el que hemos visto, y también en software de análisis de sentimiento en videollamadas o en videoreuniones. Una investigación de Gartner mostró que el 70% de los errores de una empresa se deben a una comunicación deficiente. Por eso yo creo que esta soft skill va a ser la más importante. ¿De acuerdo? El 70%, además no lo dice Gartner, creo que lo decía, ahora no me acuerdo, era un experto en productividad de empresas y decía que el 70% del dinero que se pierde en una empresa es porque no es capaz de transmitir correctamente a tus empleados, a tus colaboradores, una tarea. Y bueno, yo puedo afirmar eso, todos habremos vivido que nuestro jefe nos ha dicho, oye, haz esto, y luego has tardado un día o 2 días en hacerle ese informe o lo que sea que te haya pedido, y luego se lo presentas y te dice que no era eso lo que quería. Y tú dices, bueno, pues 2 días perdidos a la basura. ¿Qué significa eso? Significa que se estima que el desperdicio de tiempo estimado por semana, debido a una comunicación inadecuada en el trabajo, se estima en 8 horas. ¿Qué significa eso? Un día de trabajo a la semana desperdiciado. De manera similar, la mala comunicación con la inteligencia artificial en el futuro también podría suponer pérdida. Si nosotros en un futuro nos vamos a vamos a trabajar con la inteligencia artificial como si fuera otro compañero de trabajo, realmente que nosotros no sepamos comunicarnos con un chatbot, con un chat GPT o con una inteligencia artificial, va a suponer horas perdidas de tiempo. ¿Qué coste promedio supone esto por empleado al año? La comunicación inadecuada en el lugar de trabajo. $12.000, aproximadamente entre 10.000 y 12.000 euros. Eso es lo que supone por empleado al año la mala comunicación. Por eso creo que cuantos más nos entrenemos en ser capaces de pedir cosas, en ser capaces de escribir email, de redactar presentaciones, de hacer un pitch elevator, cuanto más nos entrenemos, mejor, porque reduce la pérdida de tiempo y la pérdida de recursos por esas comunicaciones ineficientes.
Esto no lo llamamos inteligencia artificial. Y cada vez que nosotros hacemos un mal prompt, cada vez que solicitamos a la inteligencia artificial algo de manera inadecuada y nos da una respuesta irrelevante o inexacta, estamos perdiendo tiempo, 8 horas a la semana, estamos perdiendo 10.000 euros al año. La comunicación con la inteligencia artificial es un nuevo paradigma. No solo tenemos que aprender a comunicarnos con otras personas, ser capaces de hacer un pitch elevator, sino capaces de comunicarnos con máquinas, con inteligencia artificial, y ese es el paradigma que requiere comprensión, claridad y adaptación. Es una habilidad que nos desafía a repensar cómo interactuamos con la tecnología y cómo ésta puede mejorar nuestra vida. Esto es de Ray Kurzweil, inventor, futurista y director de ingeniería en Google. Ahora mismo está de moda el concepto de prompt engineering. Prompt engineering es la persona que es capaz de hacer un prompt para comunicarse correctamente con la inteligencia artificial. Honestamente, eso es algo que el prompt engineering para mí no es una profesión, para mí es una skill. Lo debería aprender todo el mundo, porque si eres incapaz de comunicarte con la inteligencia artificial, eres incapaz de ser productivo en un futuro para tu empresa. No existen muchos frameworks. De hecho, el único que conozco es este de Microsoft. Solo existe un framework que yo conozca, por favor, dejadme en el chat si conocéis alguno, un framework que establezca cómo hacer un prompt productivo, o sea, cómo interactuar con una inteligencia artificial para que sea productivo en el trabajo. No prompt engineering a nivel de otras emociones o comunicarse con él a través de lenguaje natural por temas de vida personal. No, no, no. Me centro en el ámbito productivo, ¿de acuerdo? Ámbito laboral. Este es el framework que ha establecido Microsoft, que lo acaba de sacar hace poco, de cómo se deben hacer los prompts para que cuando interactúes con la inteligencia artificial, sea Copilot o sea ChatGPT, o el Gemini, o Perplexity o la que sea, puedas ser capaz de comunicarte correctamente para que la inteligencia artificial te devuelva una respuesta, un output adecuado a tu solicitud, por lo tanto que seas más productivo y más eficiente. Y si esto lo aplicamos en nuestro entorno laboral con nuestros compañeros, créanme que va a mejorar la comunicación. Se divide en 4. Objetivo. Esto lo sabemos hacer todos. ¿Qué es lo que quiero? Pero normalmente nos quedamos aquí. No quiero una lista de entre 3 y 5 viñetas. Quiero un resumen de esto. Quiero que me saquen los puntos claves. Quiero que me hagas un informe. Quiero que me hagas una gráfica. Todos sabemos escribir eso en ChatGPT y en Copilot. El objetivo. Lo que pasa es que dejamos todos el contexto, las expectativas y la fuente. Yo creo que el origen no es más fuente, pero bueno, origen, fuente. Objetivo. ¿Qué deseo de ChatGPT? Quiero una lista de entre 3 y 5 viñetas. Bien. Eso es lo que quiero. O quiero un resumen, o quiero un análisis, o quiero una infografía, o quiero unas recomendaciones. Vale. Contexto. ¿Para qué lo necesitas? ¿Y quién está implicado? Porque cuando entienda quién es el receptor, te va a poder ayudar muchísimo mejor a hacer tu comunicación. No es lo mismo a un cliente al que quieras vender, que a un jefe al que quieras convencer, que a un proveedor al que quieras quejarte. Todo eso genera un contexto totalmente diferente a la comunicación, ¿de acuerdo? Eso lo hemos dicho, la comunicación efectiva es cuando transmites un mensaje a la persona adecuada y lo recibe en el contexto adecuado. Contexto. Quiero una lista de entre 3 y 5 viñetas para preparar una próxima reunión con un cliente, centrándose en su estado actual y en lo que busca lograr. Luego viene expectativas. ¿Cómo debo responderte yo para que se adapte a lo que tú quieres? Aquí normalmente hablamos del estilo y del tono. Respóndeme en un entorno que sea amigable pero autoritario, porque quiero convencer a un cliente. Y fuente, origen. ¿Qué información le das a Copilot o a la inteligencia artificial para que te prepare esta información, esta comunicación, este mensaje? Céntrate en el correo electrónico y en los chats de Teams con estas personas o con este cliente durante las 2 últimas semanas. La inteligencia artificial está entrenada con datos. Obviamente son millones de datos, pero la inteligencia artificial no está entrenada con los datos de tu empresa. Con los datos de tu empresa no está entrenada la inteligencia artificial. Por eso es muy importante el origen, la fuente, la información que le das a Copilot, a ChatGPT o lo que sea, para que ella se surta de la información y le dé muchísimo más calidad al output o a la respuesta a tu prompt.
Yo quiero una lista entre 3 y 5 viñetas para una reunión con un cliente centrándome en el estado actual, en lo que busca lograr. Quiero que la respuesta sea en un tono que sea amigable pero autoritario. Aquí podríamos haber puesto, yo soy un director de marketing y quiero la respuesta en 3 o 5 viñetas en un informe. Por favor, para todo esto, utiliza el correo electrónico, los chats de team que he tenido con este cliente durante las últimas 2 semanas. Y ahí es donde te va a dar la calidad, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de prompt. Objetivo. ¿Qué respuesta espero de qué respuesta espero de ChatGPT? ¿Qué quiero? Soy el coordinador de marketing digital. Destaca los 10 puntos claves de la última campaña. Normalmente nosotros nos quedamos así. Hay que darle contexto para presentar los resultados en la próxima reunión ejecutiva al comité directivo. Ahora ya sé por qué son 10 puntos clave, porque necesita ser breve, es una reunión ejecutiva y tiene que ser persuasivo porque vas a presentar al comité directivo. Fuente. Consulta los resultados de la campaña en este archivo Excel de la carpeta Campañas 2024 de SharePoint. Yo te adjunto el archivo para que tú puedas extraer esos 10 puntos clave. Le estás dando la fuente de la información para que la procese. Y por último, expectativa. Utiliza un lenguaje sencillo y amigable, muy fácil de entender por alguien sin conocimientos técnicos, porque el comité directivo no tiene un conocimiento de expertise de marketing muy profundo y menos de analítica de datos, con lo cual necesito que sea fácil, amigable de entender. Ya tienes tu prompt. Objetivo, contexto, fuente, origen y expectativa. Aquí, si nosotros le dijéramos esto a ChatGPT o a Copilot, la calidad de las respuestas serían brutales. Obviamente, le decimos, el coordinador de marketing destaca los 10 puntos clave de la última campaña. Obviamente, el output que nos da pues suele ser malo. Y si nosotros le dijéramos esto a todos y cada uno de nuestros colaboradores humanos, la gente con la que trabajamos, te lo agradecería en un email. Te diría, gracias por darme este brief porque entiendo perfectamente y ya no se perdería el tiempo. Más ejemplo, soy el analista financiero, proporciona un resumen de las tendencias de mercado del último trimestre para preparar el informe trimestral que será revisado por el equipo de estrategia de inversiones. Analiza los datos del informe Tendencias de Mercado Q1 2024, disponible en el Drive corporativo en la carpeta Informe Financiero. Proporciona un resumen conciso con puntos claros y precisos, evitando jerga financiera complicada para asegurar que todos los miembros del equipo puedan entenderlo. Soy el jefe de recursos humanos. Elabora una lista de los 5 principales áreas de mejora en la satisfacción de los empleados para discutir y priorizar acciones en el próximo reunión de liderazgo con los gerentes de departamento. Revisa la encuesta de satisfacción de los empleados de 2024. Utiliza un tono formal y directo, asegurándote de incluir ejemplos específicos o citas de la encuesta que justifiquen las áreas de mejora señaladas. Soy el gerente de proyecto. Detalla los próximos pasos y fechas claves para la fase de implementación del proyecto, para asegurar que el equipo del proyecto está alineado y preparado para la siguiente fase. Presentación en la reunión semanal de coordinación. Utiliza el plan de proyecto que está en el documento Word, Planes de Proyecto 2024. Presenta la información en forma de puntos claros y concisos, utilizando un tono profesional y asegurando que todas las fechas y responsables están claramente especificados. Objetivo, contexto, fuente, origen, expectativa. Todos los ejemplos que os he dicho son perfectos para comunicarte con una inteligencia artificial o con un ser humano y ahí le estás dando claridad a los prompts, le estás dando claridad a las instrucciones que le estás dando tanto a unos profesionales como a la inteligencia artificial. Tenemos que mejorar la comunicación no verbal y la comunicación no verbal con humanos y la comunicación estructurada y ordenada con inteligencia artificial. Esta es la habilidad clave. Si ahora os queréis ir, pues ya habéis escuchado para mí lo que es el soft skill clave. Ahora ya si os queréis ir. Aún quedan 4, yo creo que las vais a disfrutar, pero esta es la clave. Esta es la clave. Comunicación no verbal, comunicación con nuestros compañeros humanos, comunicación con la inteligencia artificial. Ahora pasamos a la empatía. ¿La empatía qué es? No, pues la capacidad. La empatía está vinculado, aún no vayáis, porque esto está vinculada con la comunicación, es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Impacta la comunicación, no. Sobre todo la humana. La inteligencia artificial aún tiene más tolerancia en ese aspecto, pero compartir y entender los sentimientos de otras personas. La habilidad de ponerse en el lugar de otro, entender sus perspectivas y responder con una comprensión y con un entendimiento. ¿De acuerdo? Es esencial para las relaciones humanas, obviamente, y para el éxito en el trabajo, porque permite resolver conflictos y, sobre todo, brindar un servicio excelente al cliente. ¿Dónde utilizamos esto? En escuchar atentamente a colegas y clientes para comprender sus
necesidades y preocupaciones, comunicar ideas y feedback de manera sensible y constructiva, trabajar en colaboración, por eso os dije lo de la comunicación colaborativa, brindar apoyo y ánimo a los compañeros durante momentos difíciles y resolver conflictos y negociar acuerdos pues, que sean mutuamente beneficiosos. Es el entender esa emocionalidad. ¿Qué desafíos tiene la IA? Bueno, la IA no tiene del todo la experiencia emocional y comprensión contextual que los humanos adquieren a través de la socialización y de la interacción. Cada vez está mejorando muchísimo más la inteligencia artificial en empatía, sobre todo 3.5 tenía limitaciones, el ChatGPT 3.5, en ChatGPT 4 le dieron un salto brutal a la comprensión de la empatía y requiere de una capacidad de adaptación y respuesta en tiempo real que puede ser difícil, puede ser difícil. Nosotros hemos hecho esta campaña, ¿de acuerdo? Es una propuesta de campaña en la que, bueno, pues en una mutua universal nosotros le decimos, oye, pues ChatGPT no puede animar a un mutualista para que salga a correr y llevar una vida deportiva, no puede invitar a un mutualista que haga una desconexión digital, no puede abrazar a un mutualista afectado por un accidente de trabajo. Esas limitaciones las tiene ChatGPT, las tiene la inteligencia artificial, pero tiene otras, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos desarrollar la habilidad de la empatía sin inteligencia artificial? Pues escucha activa reflexiva, que es practicar conscientemente la capacidad de comprensión hacia los demás, reforzando esas relaciones interpersonales y promoviendo ese clima de comunicación abierta. ¿Cómo se hace? Prepárate para escuchar sin distracciones, escucha atentamente y repite en tus palabras lo que has entendido. Se le llama espejo de comprensión o reflejo, que es que tú repites con otras palabras lo que te ha dicho la otra persona para confirmar que tú has hecho una comprensión correcta. Formula preguntas abiertas para clarificar y profundizar en algún punto que no hayas entendido. Muestra empatía y comprensión y da feedback constructivo al finalizar la conversación. Aún así, la inteligencia artificial permite desarrollar la empatía. Hay programas de entrenamiento de IA que pueden simular conversaciones con usuarios virtuales. O sea, tú puedes crear un usuario virtual en un chatbot y tú puedes interactuar con él. Con lo cual le puedes decir que te cuente un problema y tú responderle para ver si tu refuerzo, tu comprensión, tu feedback constructivo realmente le está ayudando o no, para ver si identificas correctamente sus emociones. Y trabajas con un usuario virtual, con una persona digital. Hay chatbots en ChatGPT, en la versión 4.0, dentro del store de ChatGPT, que son Empathy Guide o Empathy Muse, que son bastante buenas, que lo que te hace, bueno, pues es generar una conexión empática y de comprensión con otras personas para fomentar esa comunicación no violenta, para fomentar esa negociación o resolución de conflicto de una manera que permita ganar a las dos personas. Por ejemplo, tú puedes enviar el email. Puedes recibir un email. He estado revisando los últimos entregables del proyecto. Tengo serias preocupaciones de cómo están siendo manejados los plazos y la calidad del trabajo. Me parece que no estamos en la misma página. Entonces, el típico email de un project manager que está cabreado porque va como con retraso. Hemos fallado en cumplir con los hitos previamente acordados. También noto una falta de comunicación de tu parte que está teniendo impacto real en nuestra productividad y en la moral. Esto es inaceptable y pone en riesgo la reputación de nuestro equipo frente a la dirección al cliente. Espero que podamos resolver esto de inmediato, bla, 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 bla. Lo principal impulso sería responder a este email con excusas o con agresión. Con excusas justificándote, haciéndote la víctima, o con agresión, subiendo la apuesta y siendo más agresivo que el email que te han enviado, que es normalmente las dos típicas reacciones humanas, ¿de acuerdo? Pero si nosotros ponemos este email en uno de estos chatbots personalizados, nos ayuda a entender, nos crea un usuario virtual a partir del contexto del email que nos ha enviado, pero nos crea ese usuario virtual y entonces nos da instrucciones. El tío está estresado, la persona está estresada, reconoce el estrés, o sea, él está bajo presión, valida sus preocupaciones porque sí que es cierto que sus preocupaciones son reales. Considera que él está mencionando que hay un impacto en el equipo. Entonces, bueno, tendrás que hacer preguntas abiertas para consultar sobre eso.
empatiza con la necesidad de resultados si realmente se están cumpliendo o no y entiende la frustración. Cuando tú haces un proceso de virtualización de esta persona, lo que estás creando es un gemelo digital que te permite entender sus emociones. Y probablemente el email que respondas ya no va a ser agresivo o va a ser con excusa, sino va a ser probablemente haciendo preguntas, entendiendo, poniéndote en su lugar, sacando más información para comprobar si realmente está habiendo un problema o a lo mejor está sucediendo por una mala percepción de una determinada circunstancia. ¿Qué nos permite también ChatGPT? Nos permite crear, o sea, tiene chatbots pensados para empatizar, pero también tiene chatbots pensados específicamente para crear user personas o creadores de persona. Normalmente se han enfocado a marketing y venta. Es lógico, ¿no? El buyer persona o en diseño el user persona. Suele ser en marketing o en design thinking, marketing y ventas, o en tema de un diseño de un producto y servicio, una interfaz. Y suelen ser buyer persona o user persona. Pero la parte buena de esto es que tú puedes crear un compañero persona, un proveedor persona, un jefe persona. Tú puedes crearlo y luego hacer interacciones con él para tratar de empatizar. Poner sus emails o sus correos electrónicos o sus mensajes o la situación que te has encontrado con él en la última reunión porque te has descargado la última transcripción y intentar entender su punto de vista, lo cual te permite que cuando interactúas con él tengas muchísimas más habilidades empáticas porque has recibido un feedback como este. Incluso recibiendo un email tan agresivo, tan acusador como este, incluso de esto se puede sacar un análisis empático que te permita gestionar el conflicto de una manera muchísimo más productiva, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entran los user persona o creator persona. Un estudio reciente encontró que ChatGPT y otras herramientas son bastante buenas para entender y responder a preguntas que requieren pensar lo que la otra persona está sintiendo o pensando. Normalmente eran a través de texto, normalmente era a través de situaciones escritas, con lo cual, bueno, pues es más un procesamiento del lenguaje escrito que del comportamiento no verbal. Pero hay ya un estudio de que la inteligencia artificial es capaz de procesar muchísimo mejor lo que la otra persona está sintiendo. Si aquí yo pudiera pensar que la otra persona me está agrediendo, cuando lo meto por ChatGPT o por el chatbot, ya entiendo y empatizo mejor con él. Ya no me está agrediendo, ya siento que lo que él está es muy tenso, muy presionado, etcétera. Los resultados de este análisis, de esta investigación, mostraron que muchas de las pruebas ChatGPT y herramientas similares responden tan bien o incluso mejor que los humanos. Hay algunas situaciones donde no lo son. Cuando no tanto para procesar esas emociones, sino para procesar el todo. Ahí es donde falla. Por ejemplo, esta es una historia muy buena. En una habitación están John, Mark, un gato, una caja transparente y un cofre de cristal. John coge el gato, lo mete en el cofre, sale de la habitación y se va al colegio. Mientras John está fuera, Mark saca el gato del baúl, lo mete en la caja. Mark sale de la habitación y se va a trabajar. John vuelve de la escuela y entra a la habitación. No sabe lo que ha ocurrido en la habitación mientras estaba fuera. Cuando John vuelva a casa, ¿dónde buscará el gato? La inteligencia artificial no supo responder correctamente. A ver, si la caja es transparente y el cofre es de cristal, pues obviamente va a buscar el gato, pues como es transparente, lo va a ver perfectamente en la caja, porque la caja es transparente. Bueno, pues en estos elementos o matices de visión general un poquito más abstracta, es donde no funciona ChatGPT. Pero como habéis visto, funciona muy bien al detectar emociones en textos, ¿de acuerdo? Con lo cual, es capaz de entender las emociones, no es capaz de tener la visión global, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que en empatía vosotros apliquéis la visión global, que es un email que me ha enviado un compañero, a lo mejor es muy duro, pero es porque a él le gusta mucho el humor negro, porque yo lo conozco de otras situaciones y sé que es muy proclive a hacer ese tipo de chanzas o de broma. Con lo cual, ahí es donde suele fallar ChatGPT, ¿de acuerdo? En esa visión global. Pero como habéis visto, es de mucha ayuda. Es de tanta ayuda que en un estudio reciente, y esto lo sé de muy buena tinta porque lo he trabajado directamente con una mutua de la salud, comparó la calidad y empatía de las respuestas de los médicos a pacientes muchas veces en situaciones de urgencia o en situaciones críticas. Situaciones de urgencia, pues en situaciones críticas, muerte de un familiar, necesidad de una operación grave, etcétera.
El estudio se hizo en Reddit y se seleccionaron al azar 195 preguntas de pacientes que habían sido respondidas por médicos voluntarios. Esas mismas preguntas se plantearon a ChatGPT. Las respuestas proporcionadas por los médicos por ChatGPT fueron evaluadas por un panel de 3 profesionales de la salud y los evaluadores calificaron la calidad de empatía de las respuestas en escala de 5 puntos. Prefirieron las respuestas de ChatGPT. Muchos médicos de urgencia están utilizando ChatGPT para interactuar con pacientes o familiares de pacientes en situaciones críticas, porque les permite tener una comunicación más empática, les permite tener mayor control de la situación en lo que es el lenguaje verbal, obviamente, ¿vale? Y esto es una realidad. O sea, a día de hoy, muchos profesionales que trabajan en un ámbito empático de front stage, de cara al cliente, están utilizando ya ChatGPT porque les permite desarrollar esa empatía que de otra manera pues les sería difícil realizar. Pensamiento crítico. Vamos a por el pensamiento crítico, que es alucinaciones de la inteligencia artificial. Hay 2 elementos críticos de la inteligencia artificial. Es ChatGPT está siendo entrenado con los datos de mi empresa, me van a robar mis datos. Bueno, tranquilo, no va a pasar, créeme, no somos tan importantes. Y aunque hay que tener cuidado con los datos sensibles, obviamente por la Ley Española de Protección de Datos y por la RGPD, pero de verdad no somos tan importantes, no van a entrenar con los datos de la ChatGPT. Y otro, sí este es crítico, es la alucinación. ChatGPT no busca información en tiempo real en Internet y te la estructura y organiza. ChatGPT ha sido entrenado, con lo cual es un modelo probabilístico. Significa que calcula la probabilidad de qué palabra va después de otra, o token va después de otro, en función de cómo ha sido entrenado. Con lo cual es una ley de probabilidad. No hace un check en tiempo real en Internet para ver si esa información es real o tiene una fuente creíble o aparece en la Wikipedia, aunque ha sido entrenado con la Wikipedia, aunque ha sido entrenado con la Wikipedia, pero no hace un check en tiempo real. ¿De acuerdo? Ahora tiene una conexión en tiempo real con Internet, pero es para buscar información, ¿vale? El modelo de entrenamiento va por un lado y el modelo de búsqueda va por otro. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar información de manera objetiva, cuestionar suposiciones, crítico, crítico para la inteligencia artificial, cuestionar, identificar patrones y sacar conclusiones lógicas. Implica la habilidad de pensar de manera reflexiva, evaluar la evidencia, crítico con la inteligencia artificial, y considerar diferentes perspectivas y tomar decisiones fundamentadas. ¿De qué nos sirve en el trabajo diario? Analizar información y datos, identificar problemas, soluciones alternativas, colaborar con equipos interdisciplinares y tener múltiples perspectivas, adaptarse a los cambios en proceso y comunicar de manera clara. Vale, el desafío para la IA es que tiende a aceptar como válidos los principios y datos con los que ha sido entrenado o programado y no los cuestiona. Pues yo he sido entrenado con Wikipedia, con Books 1, Books 2, con Common Crawl y con Text Voice creo que era, son todos los de Reddit, y no lo cuestiono. A ver, en Wikipedia es muy buena, pero también tiene margen de error. Reddit, pues es un foro, hay muchísimas opiniones. El Common Crawl es un histórico de Internet. Perdón, pero también hay muchísima información o contenido no contrastado en Internet en todo lo histórico, con lo cual hay muchísimo volumen de información porque que ha sido entrenado en la propia inteligencia artificial que es difícilmente contrastable. ¿De acuerdo? Y la IA no tiene la capacidad de dudar o de buscar inconsistencias. Por ejemplo, caso de los 2 abogados que fueron multados en Estados Unidos porque presentaron precedentes en un juicio, lo ganaron, y resulta que los precedentes que habían presentado lo buscaron en ChatGPT y se los había inventado. Y claro, pues anularon el juicio y le pusieron una multa, ¿vale? Y bueno, The New York Times, bueno, pues ya ha publicado varios artículos en los que hace búsquedas en el Google Bard, ahora Gemini, Microsoft Bing, que ahora es Copilot, y ha detectado que alucina. De hecho, hacen un listado de que en 2 párrafos ya tienen 4 errores, tanto de Google Bard, Gemini, como Microsoft Bing, Copilot, con lo cual, bueno, pues tienen 4 errores muy grandes
de que o son confusiones de que el Times publicó una review de un libro un día antes, o sencillamente que se inventan una URL que no existe o una persona, Mr. McCarthy, que tampoco existe. O sea, directamente es que a veces confunden dato o confunden contenido y hay veces que directamente se lo inventan, ¿vale? De nuevo, es una ley de es probabilidad, creo un probabilístico. Entonces, la probabilidad de que esta palabra vaya después, pues yo la pongo. No sé, si hay muchísimo contenido de Internet sobre algo que pudiera ser discutible, hombre, pues mira, una información mucha por Internet, ayudas arbitrales a un equipo específico. Pues cuando está entrenado en tanto contenido, pues oye, pues este equipo ha tenido ayudas arbitrales y realmente lo presenta como si fuera una verdad absoluta cuando, bueno, pues a lo mejor ha sido un montón de foros en Reddit que critican a un determinado equipo de fútbol, pero que no existe una veracidad de esos datos. ¿Cómo poder entrenar la inteligencia, perdón, el pensamiento crítico sin IA? Taller de lógica y argumentación, que es aprender cómo se hacen falacias lógicas. Las falacias lógicas es perfecto para detectar errores tanto en inteligencia artificial, pensamiento crítico, como en persona. Falacia del hombre de paja, distorsionar un argumento para atacarlo, apelar a la ignorancia, afirmar que algo es verdadero por falta de evidencia en contra, falsa dicotomía, presentar solo dos opciones como únicas posibilidades, etcétera. Estas son las falacias, apelación a la autoridad, de hecho funciona muy ChatGPT mucho por apelación a la autoridad, apelación a la humanidad, perdón, a la emoción, falacia del punto medio, suponer que la verdad está en el medio de dos extremos. Y todas estas falacias, muchas de ellas las utiliza ChatGPT porque muchas veces se aleja de los extremos e intenta encontrar un punto único. Si lo ha dicho una persona famosa, lo presenta como un argumento ad hominem. Entonces, todas estas falacias son muy interesantes si las entrenamos. ¿Cómo puede ayudar inteligencia artificial para tener pensamiento crítico? O sea, dudar de todo. Yo solo dudo de todo. Pues te permite escenarios, pero escenarios y datos que desafían las percepciones del usuario y practicar la identificación de sesgos y de falacias en la información que te permita tener un análisis crítico. ¿De acuerdo? Además, existen herramientas conectadas en tiempo real a Internet que permiten enlazar con fuentes para revisar críticamente la información de Copilot o de ChatGPT. Porque sí es cierto que ChatGPT y Copilot muchas veces te dan las fuentes, pero las fuentes, hasta ahí, hasta las fuentes se las inventa, ¿de acuerdo? Bien, para detectar falacias hay chatbots personalizados en ChatGPT 4, detector de falacias argumentales, detector de falacias, con lo cual tú puedes copiar y pegar aquí un argumento, una respuesta de ChatGPT y detectar posibles falacias en esa respuesta. Por ejemplo, yo me he bajado esto de una empresa que tiene publicada en su página web la visión y la misión. ¿Vale? La misión es ser lo más inclusivos y sostenibles posibles. Buscamos promover la diversidad, la equidad y la inclusión desde la contratación hasta el desarrollo del talento y fomentar las relaciones con la comunidad y el medio ambiente. Y luego dicen en su visión que, que además de valorar la creación de un lugar de trabajo donde todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual o habilidades, puedan demostrar su máximo potencial, pero defienden el trabajo presencial porque fomentan el trabajo con el contacto directo, la interacción cara a cara, impulsar la creatividad y fortalecer el sentimiento de comunidad. Esto es una falacia porque fomenta la inclusividad, pero las personas con discapacidades, pues a lo mejor no pueden acceder al trabajo presencial. Promueve la sostenibilidad, pero fomentas el trabajo presencial que es menos sostenible desde el punto de vista del impacto medioambiental. Con lo cual, cuando tú te encuentras este tipo de cosas, tanto en tu página web, misión y visión, como un correo electrónico, un argumento de venta o incluso una respuesta que ya haya podido ChatGPT, lo puedes introducir en estos chatbots de falacia y vas a encontrar rápidamente las falacias. A ver, no pasa nada si luego quieres dejar la falacia, que hay muchas empresas que lo dicen. Soy inclusivo, diverso y sostenible, pero hay que ir a trabajar a la oficina. Por lo menos que lo conozcas, por lo menos que sepas que estás haciendo una falacia, ¿de acuerdo? Y yo recomiendo
como complemento a ChatGPT, a Google Gemini, a Copilot, que utilicéis Perplexity AI. Perplexity AI es un chatbot de inteligencia artificial. Yo honestamente siento que está muy bien porque está optimizado para las búsquedas en tiempo real. ¿De acuerdo? Contrastar información en Internet. Te da las fuentes son fiables, las fuentes no contienen páginas con un error 404, como le suele pasar a ChatGPT. Con lo cual, a ver, a mí me gusta mucho más ChatGPT, pero muchas veces para fomentar ese pensamiento crítico lo que hago es doble checar esa información en un chatbot de falacias y en Perplexity ahí para quedarme tranquilo de que la información que me está proveyendo es actual, es correcta y es veraz. Perfecto, pues vamos a por el pensamiento analítico. ¿Pensamiento analítico qué? Descomponer problemas complejos, identificar patrones y relaciones y extraer conclusiones significativas. La capacidad que tenemos nosotros de trocear información es muy buena, porque los bots de inteligencia artificial generativa que existen actualmente, bueno, pues tienen esa ventana de contexto que os comentaba al principio. A ver, si nos vamos a un Microsoft Azure Machine Learning, bueno, pues estamos hablando de Big Data que se conecta a una fuente de datos, a un data lake con un volumen brutal de datos. Pero normalmente, bueno, pues cuando trabajamos con bots de uso diario, aunque sean un LLM, aunque sean un Large Language Model, no sean un modelo pequeño de datos, pero sí es cierto, bueno, pues que tiene esa ventana de contexto. ¿Para qué nos sirve el pensamiento analítico? Para analizar datos, desglosar grandes conjuntos de datos, resolver problemas, abordar problemas complejos, por lo tanto, con una vista superior, por lo tanto, que bueno, los humanos, y para tomar decisiones estratégicas, ¿de acuerdo? A partir de ese enfoque visual de los problemas a alto nivel. Entonces, ahí donde nos puede ayudar muchísimo, pues es en el análisis de datos. El desafío que tiene la IA ahora es su incapacidad para comprender el contexto profundo, aplicar el juicio humano. La IA puede procesar grandes volúmenes de datos. Common Crawl, WebText, perdón, era WebText 2, en Books 1, Books 2, tiene 1 trillón de parámetros estimados y ha sido entrenado, bueno, pues el 60% con Common Crawl, que es bueno, pues una especie de histórico de Internet. Puede procesar esos grandes volúmenes de datos, detectar patrones, pero carece de la habilidad para la ventana de contexto, contextualizar esos patrones en escenarios específicos y hacer recomendaciones desde un punto de vista holístico. ¿De acuerdo? Lo que hace es, como es probabilístico, lo que hace es que si le preguntamos sobre las causas económicas de la Revolución Francesa, pues hace un acotamiento. Bueno, lo primero que hace es convertir esas palabras en token, luego esos tokens los manda para establecer una conexión de cuál es la probabilidad mayor de que pase el siguiente token y normalmente, bueno, pues para establecer esa probabilidad pues hace un filtrado de aquella información que está vinculada con la Revolución Francesa porque es el marco de la pregunta o del prompt que sales y le estás escribiendo tú. Nosotros tenemos la capacidad de establecer conexiones de la Revolución Francesa con otros elementos, ¿de acuerdo? Bueno, aplicando modelos de machine learning, o sea, de big data, y haciendo que un modelo aprendiera, creando un modelo desde cero sobre big data, se entrenó a la plataforma, bueno, impulsados por la plataforma nube de Microsoft y Azure Cognitive Services, se analizaron 70 millones de recetas y se creó un whisky basado en inteligencia artificial que le fue probado por un ser humano, por Angela Doraccio, que era la maestra catadora, y bueno, pues de las últimas opciones de whisky, pues ella seleccionó el mejor. ¿Cómo podemos entrenar el pensamiento analítico sin inteligencia artificial? Descomponiendo problemas. Descomponiendo problemas para identificar causas raíces. Por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, que te permite, es un diagrama de causa-efecto para detectar causas potenciales de un problema. Identificas las categorías, haces una lluvia de ideas y analizas las causas. Pues, por ejemplo, bueno, pues obviamente tiene la forma de una raspa de pescado. Tienes, oye, tengo las ventas estancadas. Pues la categoría material, maquinaria, método, mano de obra, medio, medida, y tú vas poniendo post-it y vas haciendo una analítica, vas haciendo un análisis
por partes de ese problema holístico. Hay herramientas de IA que nos permiten simular problemas complejos y proporcionar conjuntos de datos para análisis, ¿de acuerdo? Pues obviamente las plataformas de análisis de datos para las cuales ChatGPT 4o viene más optimizada, y ya hay chatbots como Data Analytics o Data Analytics Report AI que nos permiten hacer esa analítica de datos. ¿Y qué nos permite esa analítica de datos avanzada? Nos permiten establecer conexiones entre datos puntuales que nosotros no habríamos previsto. Obviamente todo esto es a través de Big Data. Por ejemplo, el chef Geston Blumenthal de FatDuck exploró la inteligencia artificial y la inteligencia artificial sugirió combinar chocolate blanco con caviar, dulce con salado, porque ambos tenían en común un compuesto de sabor que era la trimetilamina. Y obviamente esta mezcla, pues aunque normalmente lo dulce y lo salado no tiene por qué necesariamente estar rico junto, y el caviar y el chocolate blanco pues tampoco, pero lo estuvo gracias a que se encontró un ingrediente en común. Perfecto, vamos a terminar ya con la creatividad. Pensamiento creativo es la capacidad de generar ideas originales, resolver problemas de manera innovadora y pensar de manera no convencional, pues para encontrar soluciones a problemas. ¿Cómo lo podemos aplicar en el trabajo diario? En desarrollar productos, generar ideas para nuevos productos o mejoras innovadoras, resolver problemas, crear estrategias de marketing o de I+D, de nuevos productos y servicios, o de marketing para marketear esos nuevos productos y servicios de manera original y efectiva. El desafío para la IA es que le cuesta pensar fuera de los patrones preestablecidos y generar ideas verdaderamente originales, ¿de acuerdo? La IA puede generar soluciones basadas en los datos existentes, los patrones conocidos, pero tener la inspiración humana en la que, a través de un dato conocido, pero de una experiencia que he tenido yo en el pasado, ambas conectadas, pues puede generar una idea nueva. Eso le cuesta a la IA, obviamente, pues porque no tiene esa experiencia. El test de Torrance es la prueba verbal, de nuevo verbal, para medir la creatividad, ¿vale? A ver, también se basa en temas de dibujos, pero bueno, al fin y al cabo es escrita. Mide la originalidad, lo diferente y fuera de la común de la idea, la flexibilidad, el manejo de las ideas, lo flexible que es para aplicarse a diversos sectores, y la fluidez, el número de ideas proporcionada. Pues bien, ChatGPT a finales del año pasado, o sea, hace unos 4 meses, en mayo, bueno, hace 5 meses pasó el test de Torrance, mejorando los resultados de los seres humanos. ChatGPT, basándose en la arquitectura del 4, hizo las pruebas de pensamiento creativo de Torrance, salvo aquellas que no estaban vinculadas con dibujos, obviamente, y tuvo unos resultados superiores en originalidad, o sea, novelty, o sea, lo diferente que son las ideas, fluidez, cantidad de ideas, eso no me extraña porque obviamente tiene más capacidad más rapidez que nosotros, y también destacó en flexibilidad, que es aplicar ideas en diversos sectores o en diversos entornos que no están preparados para ello. O sea, por ejemplo, lo típico es utilizar un cepillo de dientes, pues utilízalo en áreas donde no se utiliza cepillo de dientes. Oye, pues puede ser un peine para hámster. Bueno, pues es una flexibilidad porque lo estás aplicando en otro campo que no sería el suyo. El estudio demuestra que la IA es capaz de generar ideas originales, novedosas, equiparables a las habilidades humanas, marcando un avance significativo en cómo la creatividad se puede aplicar a día de hoy utilizada por la inteligencia artificial. También es cierto que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si yo pongo una descripción de la sinopsis de La vida es bella, ChatGPT responde diciendo que la historia que estoy planteando no puede ser un éxito, es poco sensible, no tiene sensibilidad con la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto que obviamente la vida es bella, pues tenía una parte de comedia, tenía una parte de juego, era un drama, era una tragicomedia, pero tenía una parte de comedia entroncada dentro de lo que era la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, cuando le preguntas al ChatGPT, aunque tenga capacidad para generar ideas novedosas, flexibles,
en diversos campos y para ser ideas muy fluidas, muy rápidas, sí le falta esa emoción humana. Probablemente Roberto Benigni, si hubiera presentado su sinopsis a ChatGPT, pues le habría dicho que no, pero había ahí una emoción muy profunda, muy interesante, que es que, bueno, pues a través de la tragedia se puede sacar lo mejor de las personas y eso no es capaz de entenderlo ChatGPT. La naranja mecánica, bueno, ya la naranja mecánica me cortó, yo creo que ya me baneó ChatGPT y me han denunciado, tengo una denuncia en OpenAI seguro. Pues lo que hice fue poner la sinopsis de la Wikipedia, que la naranja mecánica es una película violenta que fomenta la antiviolencia. Es como Sam Peckinpah, es una película que intenta ser violenta, o como Starship Trooper, que lo que hace es intenta dar el mensaje diferente de lo que está realmente transmitiendo, pero juega con esa provocación. ChatGPT tampoco lo entendió. O sea, ChatGPT tiene esa capacidad de mejorar la fluidez, la flexibilidad y la originalidad de las ideas. Pero y recordemos que Anthony Bruegel, creo que era el escritor, escribió la novela a partir de un suceso personal que le sucedió, a partir de un suceso traumático personal. Con lo cual, ChatGPT aún le cuesta establecer esas conexiones emocionales que le permitan dar valor al pensamiento creativo. Estos son dos ejemplos de cómo ChatGPT se opone a La vida es bella o a la naranja mecánica con argumentos muy lógicos, pero que no tienen sentido porque justamente es ese conflicto, esa provocación o esa tragicomedia o esa violencia intentando promover la no violencia, lo que hace que, bueno, pues que los seres humanos tengamos esa profundidad psicológica y de percepción creativa y del entorno. Perfecto. Pues vamos terminando ya. ¿Cómo puedo desarrollar esta habilidad en inteligencia artificial? Pues hacer un sprint de innovación, que es un taller de 5 días, con un equipo multidisciplinario, que eso nunca lo va a tener ChatGPT. ChatGPT puede asumir el rol de un usuario, pero no el de varios. Un Innovation Sprint tiene 5 días, se define el reto, se crean las ideas, se selecciona la idea, se prototipa y se testea con usuarios. Al hacerlo con un equipo multidisciplinar, eso es la capacidad que nunca te va a dar ChatGPT. Tener varios puntos de vista interactuando, chocando y generando de esas colisiones nuevas ideas. Eso es un Innovation Sprint. ¿Y cómo podemos desarrollarlo con inteligencia artificial? Bueno, yo he creado 5 chatbots, porque no existían, 5 chatbots que ya los di en un webinar pasado, de cómo la inteligencia artificial te puede impulsar como un usuario más, como un participante más del equipo en cada uno de esos momentos del día, en cada uno de esos días de innovación. El lunes, definir el reto. Pues puedo definir el reto con el chatbot 1 mapear, que te permite mapear todo tu reto. El martes, bocetar ideas, crear ideas. Esto hay un chatbot que es para el día 2, para el día de idear, que es, oye, ¿cómo puedo resolver este reto de manera creativa? Bueno, pues te da sugerencias de tendencias de mercado, perdón, de tendencias actuales, y te da ideas. Pues mira, tienes 5 ideas. El miércoles, que es decidir la mejor idea, o sea, es votar, es un proceso de votación y de discusión. Hay un chatbot que es seleccionar la mejor idea que te puntúa por viabilidad técnica y por potencial creativo, por lo asumible o realizable que es la idea y por la diferenciación creativa. Finalmente, el jueves, prototipar es bocetarla y tú le metes la idea y te genera una sugerencia de cómo se podría prototipar y además te la prototipa. Y finalmente, el viernes, bueno, pues sugerirte las preguntas que podrías hacer en un test con usuarios finales o crear usuarios virtuales. Porque crear usuarios virtuales, yo prefiero, ya que vas a hacer 5 entrevistas, tampoco necesitas más, yo prefiero hacerlo con usuarios reales para tener ese tacto cualitativo. Pues tú le metes la idea y le metes el prototipo y te sugiere preguntas que podrías hacer en la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a dejar estos últimos 14 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación.
Sí, a ver si alguien quiere plantearnos alguna cuestión, incluso podemos abrirle el micrófono si quiere para que nos la plantee, en directo. Así que nada, nos dejamos un minutito para que os animéis. Ánimo. Están todos ahí calladitos, calladitas. Mm. Son 5 tipos de habilidades que podemos desarrollar para ser mejores en nuestro ámbito laboral y que podemos impulsar con inteligencia artificial, porque como habéis visto, realmente la inteligencia artificial está avanzando y poniéndose a la par en empatía, en comunicación, en creatividad, con lo cual la distancia que le separa con la experiencia humana completa, la verdad es que es terroríficamente cercana. Sí, todo apunta a ello, Juan. Nada, veo que no hay ninguna pregunta. Pues bueno, como siempre os comento en estos casos, la jornada se graba, se pone en el canal de YouTube. Si luego al visualizarla en algún momento pues tenéis alguna duda, siempre quedamos a vuestra disposición para que nos planteéis las dudas y se las transmitiremos a Juan o intentaremos resolverlas. Nos dice Anuk que estoy realmente abrumada por todo lo que nos has transmitido, que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti. Eso es, muchísimas gracias por participar. Pues nada, si no tenemos más consultas, Juan, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros este rato y a todas las personas que habéis estado, pues lo mismo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Nos vemos en la siguiente, nos queda una, Juan, me parece, ¿verdad?